parte general y en discusiones especiales. Vamos a indicar al alumno que va a explicar sobre un artículo y puede tener los elementos que quiera, ¿no es cierto? Pero lo importante es que comprendamos estos artículos. Hoy es una parte un poco larga y con algunas complejidades, pero el contrato de obra es esencial para todo el marco de la construcción. Bueno, entonces, ahí vamos a colgar el aula virtual, los alumnos que no enviaron el trabajo a los fines de que como en un plazo último sea el jueves 3 de septiembre. Ya esos trabajos entran ya con una calificación distinta a los entregados en tiempo y forma. Empezamos. Ahí está en pantalla, ¿no es cierto? El artículo 1262 establece los sistemas de contratación. Existen 3 sistemas de contratación: ajuste alzado, unidad de medida y coste y coste. Pero esta es una norma supletoria. Siempre insistimos en diferenciar las normas de orden público de la norma supletoria. Esta es una norma supletoria que se aplica ¿cuándo? Cuando las partes no pactaron. Y acá es muy importante destacar que si las partes no convinieron el sistema de contratación, se presume que es por ajuste alzado, o sea, un precio fijo. Fíjense la importancia de estudiar la legislación de la construcción. Como dijimos al principio, la ley se presume conocida por todos. Yo contrato con ustedes hacer una obra, se establecen 5 millones de pesos. Ustedes y los que no cruzaron legislación de la construcción no pusieron ningún sistema de contratación. Entonces, vienen y quieren cobrarme la actualización de los materiales, mano de obra y los ajustes por inflación, que son muy comunes en este periodo de inflación. Entonces, yo le voy a decir, señor ingeniero, parece que usted no cursó legislación de la construcción con el doctor Díez, porque si no se puso en el contrato el sistema de contratación, se aplica supletoriamente el ajuste alzado. Quiere decir un precio fijo e inamovible. Solamente va a ser revisado por la teoría de la imprevisión. Bueno, entonces, esa es la salvedad y la importancia de este artículo, ¿no es cierto? Que en este contexto de alta inflación, si ustedes no establecen, al final de la norma dice, si nada se convino ni surge de los usos, se presume lo que llaman los abogados presunción juris tantum, hasta que no se demuestre lo contrario. Está la presunción juris et de jure y la presunción juris tantum. Pero acá utilizamos un sistema a nivel de alumno de ingeniería, sin conocimientos previos. Por eso hablamos en forma muy lisa y muy llana. Entonces, si ustedes no convinieron el sistema de contratación, se va a aplicar el ajuste alzado, que va a ser un precio fijo inamovible. Y como esa construcción tardaba 3 años, al tiempito ustedes se fundieron. Y van a tener responsabilidades civiles, etc. Y también establece como presunción que si no se estableció quién proveía los materiales, se establece que el contratista provee los materiales. Después vamos a ir viendo, o sea, estamos analizando de forma generalizada todos los artículos de la obra y servicio a los fines que ustedes puedan poder, lo que llaman los abogados la hermenéutica jurídica, o sea, poder relacionar todos estos artículos. Entonces, el sistema de ajuste alzado, también denominado retribución global, estamos analizando el artículo 1262. El ajuste alzado es un precio fijo inamovible. El otro sistema es por unidad de medida.
y el otro sistema es coste y costa. Pero esto es supletorio. O sea, si ustedes no convinieron, se va a aplicar esto. El ajuste alzado, o sea, en definitiva, es por un precio fijo inamovible. La unidad de medida se establece por medida, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes van a construir, se establece 1.000.000 de pesos el kilómetro de pavimento y ustedes van a cobrar a medida que terminan ese kilómetro el 1.000.000 de pesos. Coste y costa significa, coste sería el precio de la construcción y costa son los beneficios, que se ajustan por la actualización del aumento o variación de los materiales y de la mano de obra y de todos los costos directos e indirectos de la obra. Bueno, pasamos al artículo 1263. El que tenga alguna duda, interrumpe, pero de todos modos, la clase que viene, hoy vamos a tratar de avanzar para que ustedes puedan relacionar todos los artículos. A medida que vaya hablando cada alumno sobre un artículo, ya reiteramos que puede tener todos los elementos de apoyo para su exposición, que tiene que ser breve, pues somos muchos alumnos y son muchos los artículos. La retribución. Contrato de locación de obra, ¿se acuerdan que dijimos que la obligación, yo siempre soy el comitente, el dueño de la obra, siempre ustedes son los constructores. Ustedes se obligan a realizar la obra, forma eficiente, etcétera, como vimos, de acuerdo a la regla del arte, etcétera, etcétera, como vimos. ¿Y cuál es mi obligación? Pagar. La contraprestación es pagar por esa obra. Entonces, el artículo 1263 dice, si la obra se contrata por sistema de ejecución coste y costa, la retribución se determina sobre el valor de los materiales y sobre la mano de obra y los otros gastos directos e indirectos. O sea, sobre la variación, se va fijando sobre la variación del valor de los materiales y de la mano de obra y de los demás gastos. Y el artículo 1264 establece que la elaboración del proyecto convenido, esto es muy importante. Esto es muy importante porque los abogados llamamos la pacta sunt servanda, los contratos son para cumplir, en latín, ¿no es cierto? Pero acá, a nivel sencillo, en castellano, en español, los contratos son para cumplir. Cualquiera que sea el sistema de contrataciones contratistas, siempre ustedes no pueden variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita al comité. Entonces, un contrato, cuando se establece qué tipo de obra, cómo se va a hacer, el plazo, precio, todas las condiciones. Y entonces, el principio general es que no se puede variar el proyecto, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte, como dijimos. No solamente la obligación y responsabilidad de usted va a ser lo que establezcamos en el contrato de cómo se va a hacer la obra, ¿no es cierto? Va a ser una casa de tales calidades, tales características, etcétera, sino que esa construcción tiene que ser también de acuerdo a las reglas del arte, los conocimientos, etcétera, como vimos en la clase anterior. Y no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación. O sea, para que se modifique el proyecto, son dos requisitos. Que sea necesaria para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte. Después vamos a ver que ustedes van a ser responsables con normas de orden público que no se pueden renunciar ni modificar por la solidez de la obra. Entonces, solamente se puede modificar cuando para ejecutar la obra sea necesaria su modificación de acuerdo a las reglas del arte y que no hubiese podido ser prevista al momento de la contratación. Los contratos deben celebrarse, ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo previsto por las partes. La ley no ampara la propia torpeza. Entonces el contrato, como dijimos, son para cumplir la norma ya desde el derecho romano antiguo, hace miles de años, la pacta sunt servanda. Los contratos son para cumplir. Entonces, queda claro que no se puede variar el proyecto.
Solamente existen dos excepciones. Cuando sea necesaria para la solidez del edificio, o sea, etcétera, o sea, que sea la construcción de acuerdo a las reglas del arte. Y la segunda es que no hubiese sido prevista al momento de la contratación. O sea, cuando ustedes realizan un contrato, son los expertos, la facultad los habilita para realizar ese tipo de construcción. Yo me fui a la municipalidad, hice un plano, y me dijeron, no, señor, usted necesita para este plano un ingeniero, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes son los habilitados, son los que tienen, de acuerdo a la facultad, la incumbencia para la construcción. Consecuentemente, son los que conocen la ley y el derecho y las obligaciones. Entonces, la necesidad de tales modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al comité. O sea, ustedes son los constructores, me tienen que comunicar inmediatamente que es necesario modificar el proyecto por esas razones superiores, que son que la obra se haga de acuerdo a las reglas del arte. Esa es la síntesis, ¿no es cierto?, de lo que estudiamos anteriormente, de la obligación de ustedes. Y que no pudo haber sido previsto ahí en la responsabilidad profesional del ingeniero. En donde se tiene que indicar también, en esa comunicación, el costo estimado de esa variación del proyecto. Si la variación implica un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, o sea, se refiere al precio total de la obra, el comitente, yo puedo extinguir el contrato. Y comunicando en un plazo, yo tengo 10 días. O sea, pasaron los 10 días que ustedes me comunicaron, ¿no es cierto?, indicando el costo de las variaciones necesarias al proyecto, fundamentando las razones, ¿no es cierto?, para encuadrar las reglas del arte. Entonces, yo tengo solamente 10 días. Y yo puedo introducir, como dice infine el artículo, las variantes al proyecto, siempre con la limitación que no implique cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra. Los contratos deben celebrarse e interpretarse de buena fe, principio de buena fe que ya dijimos en la introducción, ¿no es cierto?, la primera clase, que implican la norma de la interpretación de lo que es sustancial de acuerdo a la naturaleza de la obra. El artículo 1265 establece las diferencias de retribuciones surgidas de modificaciones autorizadas. A falta de acuerdo, la diferencia de precios surgida de las modificaciones autorizadas se fija judicialmente. Bueno, siempre, ¿no es cierto?, sí, no nos ponemos de acuerdo, porque en el contrato entre el constructor, usted, y yo, el comitente o dueño de la obra, existe un equilibrio negocial. Y en ese equilibrio negocial está todo lo que las partes establecieron para que se realice la obra. Consecuentemente, si no hay acuerdo en la diferencia de precios surgida en la modificación autorizada, no queda otro camino que la fijación judicial. La ley no ampara la propia torpeza ni tampoco el uso de la fuerza directa. En 1266 establece la obra por pieza o medida. Si la obra fue pactada por pieza o medida, sin designación del número de piezas o la medida total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los contratantes, concluidas que sean las partes designadas como límite mínimo. Entonces establecimos, yo comitente y usted constructor, que vamos a hacer un contrato de pavimento. Y establecimos que por kilómetro va a costar 5 millones de pesos. Pero no establecimos el número total de las piezas o de las medidas. Esto me autoriza a mí que, concluida el primer kilómetro
o a los kilómetros que yo entienda, o ustedes entiendan, se puede concluir el contrato. En cambio, si se ha designado el número de piezas a la medida total, el contratista está obligado a la entrega de la obra concluida y el comitente a pagar. Es decir, establecimos que ustedes iban a hacer 10 kilómetros de pavimento a 5 millones de pesos cada kilómetro, el contrato va a ser de cumplimiento por el total, o sea, el total de, creo que dije, ¿cuántos? 10 kilómetros. El total de los 10 kilómetros. Y, bueno, esos son cuando se establece la obra por pieza o medida. El artículo 1267 establece la imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa. O sea, fíjense, esto se tiene mucha importancia cuando ustedes asumen una obra y cada obra es distinta. Entonces, para realizar los seguros que le permitan a ustedes evitar la mayor cantidad de riesgo. Por eso el artículo 1267 establece, si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada. Entonces, por ejemplo, yo les contraté a ustedes, siempre ustedes son los contratistas, yo el comitente, para hacer una obra que es una vivienda. En ese momento, el gobierno expropia el inmueble. Entonces, se hace imposible la continuación de la obra o la ejecución de la obra. Y, consecuentemente, el contrato se extingue, porque no existe el inmueble o el terreno, no se va a realizar la construcción. Consecuentemente, usted tiene el derecho a obtener una compensación equitativa solamente por la tarea efectuada. O sea, equitativa, ¿qué es la equidad? La dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. Entonces, equitativa es la rectificación de las cláusulas estrictas convenidas del contrato. ¿Por qué? Porque la obra se hizo imposible de ejecutar en la que no había ni culpa mía ni culpa de usted, ni culpa mía del comitente, ni culpa de usted del contratista. Consecuentemente, solamente el derecho que tiene el contratista, o sea, usted tiene que hacer la obra, como sí, porque dijimos el contrato, yo tengo que pagar. Entonces, ustedes no pueden hacer la obra. Yo solamente tengo que pagar la tarea realmente efectuada. Ustedes hicieron a nivel de techo la obra, entonces yo voy a pagar hasta ahí nomás. Pero es siempre a la luz de la compensación equitativa, que como dijimos, la equidad es la rectificación de la justicia rigurosamente legal. Permiso, voy a tomar un poquito de agua, porque ustedes me hacen hablar mucho. Si no, empiezo a toser. Bueno, el artículo 1268 establece la destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito. Caso fortuito es cuando no se pudo prever o previsto no se pudo contener. Antes de la entrega. Antes de la entrega. Existe una realidad jurídica antes de la entrega y una realidad jurídica posterior a la entrega. Entonces, antes de la entrega, ustedes están construyendo o todavía yo no recibí la obra. Entonces, el artículo 1268 dice, la destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida, o sea, toda la responsabilidad antes de recibir sería del constructor. Autoriza a cualquier parte a dar por extinguido el contrato con los siguientes efectos. Esto se ha discutido mucho, existe mucha discusión, interpretaciones, la jurisprudencia, la doctrina, etc. En el primer supuesto, si el contratista provee los materiales, por eso la importancia, como dijimos, de que ustedes, de acuerdo al tipo
evalúen de acuerdo a esta hermenéutica jurídica, o sea, la relación de todos estos artículos, si le conviene poner a usted los materiales o que ponga el comitente, o sea, yo. Entonces, si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble mío, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada. Esto lo pone al igual que el artículo anterior. Pues esto es antes de que sea recibida la obra por mí. Todavía ustedes están a cargo de la obra. Todo esto tiene también para que ustedes, cuando tienen la evaluación del costo de una obra, prevean los riesgos eventuales de esa obra a los fines de asegurarse con las pólizas respectivas. El inciso B establece que si la causa de la destrucción o deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración convenida, aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente. Porque podamos ver que se haya prohibido o no los materiales, en caso de ruina, ustedes van a ser los responsables. Y el tercer inciso es, si el comitente está mora en la recepción al momento de la destrucción o el deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración partada. ¿Qué quiere decir mora? O sea, hicimos un contrato entre ustedes, contratista, y yo, comitente, que la obra se tenía que terminar hoy. ¿Hoy qué día? Hoy es 28 de agosto. Entonces, hoy se tenía que terminar la obra. Entonces, ustedes me llaman a mí, porque existe una cordial relación entre ustedes y yo, comitente, y me dicen la obra está terminada. Entonces, yo no voy ni omito ir convenir con ustedes para la recepción. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Mandan una intimación, carta documento, o por la intervención notarial de un escribano, etcétera, donde me ponen en mora. O sea, que yo estoy incumpliendo en tiempo y forma mi obligación, como dijimos, una de las obligaciones del comitente es de la recepción de la obra. Entonces, a partir, fíjese la importancia de establecer la intimación cuando el comitente omite recibir la obra en tiempo y forma. En el caso, ¿no es cierto?, como esta que estamos hablando, ante la entrega, ustedes van a tener los derechos a la remuneración pactada. El artículo 1279 establece una norma lógica que no necesita muchas explicaciones, que el derecho a verificar. En todo momento y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente, yo, tengo el derecho a verificar a mi costa el estado, avance y la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados. Aceptación de la obra. Esto es un tema importante porque establece un antes y un después, con las consecuencias, ¿no es cierto?, jurídicas. O sea, la obra se considera aceptada cuando concurre la circunstancia del artículo 747. El artículo 747 dice: cualquiera de las partes tiene derecho a requerir de inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de aviso aparente y la calidad adecuada de la cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo recibo, importante, cuando yo recibo la obra, hace presumir la inexistencia de aviso aparente. Los avisos aparentes son los que están a la vista, ¿no es cierto? Una pared que está construida fuera de niveles, una pared que tiene rajadura por los problemas, ¿no es cierto?, una mala construcción o de vicios no materiales. Y, o sea, la recepción de la obra hace presumir la inexistencia de aviso aparente. Yo recibo la obra y después no tengo de qué quejarme, o sea, no tengo derecho a quejarme de que la pared está fuera de las normas de la construcción del arte.
ni tampoco de la calidad adecuada de la cosa. En el contrato establecimos que la vivienda mía que ustedes estaban construyendo iba a ser terminada con determinado tipo de calidad de pintura, o sea, iba a ser pintura al látex con determinada característica. Y ustedes pintaron al agua, de forma así. Y yo recibo y ya no tengo más derecho a reclamar. Entonces, la importancia, acá tenemos que resaltar la importancia de la aceptación de la obra. O sea, la importancia para ustedes de que existe un antes y un después de la aceptación de la obra. O sea, la aceptación implica la inexistencia de vicios aparentes y la aceptación de la calidad adecuada de la cosa. Vicios o defectos diferentes en la calidad. Las normas sobre vicios y defectos se aplican a la diferencia de calidad de la obra. Plazo de garantía. Se conviene, pues, de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento. La recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación. O sea, conviene poner, a mí comitente me conviene poner que previamente a la aceptación definitiva, que ya vimos las consecuencias de que yo voy a renunciar con la aceptación implícitamente los vicios aparentes y la diferencia de calidad de los materiales o de la obra con lo convenido, y voy a establecer un tiempo donde yo voy a recibir provisionalmente la obra para verificar si esa obra hace a las normas, a las cláusulas contractuales. Entonces, aceptada la obra, el contratista queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes y responde por los vicios de efecto no ostensible al momento de la recepción. O sea, esa es la importancia de la recepción de la obra para ustedes, porque se libera la responsabilidad del constructor de los vicios aparentes. O sea, la construcción no fue realizada conforme a lo convenido. Entonces, la pared estaba fuera de escuadra. Y yo acepto la obra, después no tengo más derecho, por más que sea visible a simple vista, ¿no es cierto? Esa no era una obra que estaba de acuerdo a las reglas del arte. Ustedes quedan liberados de la responsabilidad. Esa es la consecuencia de la aceptación de la obra. Solamente quedan los vicios o defectos no ostensibles, que son los vicios ocultos. Entonces, en los vicios ocultos se establece que el adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los 60 días de haberse manifestado. O sea, yo tengo, a partir que aparece el vicio oculto, solamente 60 días para reclamar. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta de que el adquirente pudo advertirlo. O sea, ¿cuándo empieza a correr el plazo de 60 días? A partir de que se advierte el vicio oculto. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defecto oculto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no reclamo dentro de los 60 días de haber aparecido el vicio oculto, ya ustedes quedan liberados de la responsabilidad. Ahora, el artículo 1273 habla de la obra en ruina o impropia para su destino. Este artículo establece que este es muy importante porque está dentro de las normas de orden público del derecho de construcción. El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que hacen impropia para su destino. O sea, no solamente los daños que comprometen a su solidez,
sino lo que la hace impropia para su destino. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. O sea, ustedes y yo, usted el constructor y yo el comitente, establecimos que iban a hacer una vivienda, donde se establecen todas las características de la vivienda. Y yo, en vez de utilizarla como vivienda, la utilizo para una industria pesada, hacer tanques de hierro. Entonces, en el primer piso cede y solamente, entonces ustedes se van a liberar de responsabilidad. ¿Por qué? Porque van a demostrar que una causa ajena a ustedes, porque esa construcción tenía el destino de una vivienda. Eso es un ejemplo grotesco para... La única forma que ustedes se liberan de la responsabilidad es por causa ajena. Acá la carga de la prueba es del constructor. O sea, ustedes tienen que demostrar que es una causa ajena. Por ejemplo, ustedes estaban construyendo ese inmueble y yo lo utilizo, contraviniendo el destino que era vivienda. Entonces, es una causa ajena al constructor, porque ustedes, constructor, realizaron ese contrato de construcción en el amparo de las normas, ¿no es cierto?, de las reglas del arte de una vivienda. No es causa ajena, establece bien claro, porque existían muchas dudas anteriormente, muchas doctrinas, jurisprudencia y discusiones, el vicio del suelo y el vicio de los materiales. O sea, no es causa ajena, nunca. Ustedes se van a librar, nunca se van a librar de responsabilidad por vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca a mí o a un tercero. Ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. Si yo les tengo que proveer los materiales, ustedes no se van a librar de responsabilidad por aduciendo causa ajena que yo les di, les proveí materiales que no eran aptos para ese tipo de construcción. Acá queda bien claro, este artículo pone bien claro, ¿no es cierto? Y como dijimos al principio, primero la interpretación de la ley surge su letra y espíritu. Entonces establece claramente, por eso reiteramos, que ustedes se van a liberar solamente si prueban la incidencia de una causa ajena. Y aclara este artículo en forma también de orden público, que no puede ser cambiado por las partes, que no es causa ajena el vicio del suelo. O sea, ustedes tienen la pericia, ustedes están habilitados para que esa construcción sea de acuerdo a las reglas del arte, de acuerdo a los conocimientos actuales, etcétera, como vimos, una de las obligaciones del contratista. Y el tema del vicio de los materiales, ustedes no pueden aducir que es causa ajena, por más que yo le provea los materiales. Si yo le doy materiales, o sea, está en el contrato, yo tengo que proveer los materiales, le doy materiales que no son aptos a ese tipo de construcción, ustedes, en base a esta norma, están amparados para rechazar. Y el incumplimiento va a ser mío, del comité. ¿Pero claro? Estamos haciendo acá extensión de responsabilidad. Acá se extiende por la importancia de la responsabilidad por ruina o que sea impropia para el destino, la responsabilidad prevista en el artículo anterior, 1273, se extiende concurrentemente a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir. A toda persona, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista y según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista y el director de obra, y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o cualquier arma. Acá hace la extensión de la responsabilidad en toda esta tipificación. El plazo de caducidad de estos
artículos 1273 y 1274, cuando la obra tiene problema de ruina o que no es apta para su destino, son dentro de los 10 años de aceptada la obra. La aceptación que se refiere es la aceptación definitiva. O sea, ustedes ya no van a tener responsabilidad por los daños de la obra, ni porque no son aptas para el destino, a partir de los 10 años que fue aceptada la obra. Nosotros ya vimos cómo se contaban los plazos en el derecho, ¿no es cierto? 10 años, hoy, 28 de agosto, ustedes aceptan la obra, forma definitiva. Y entonces, la responsabilidad de usted va a terminar el 29 de agosto dentro de 10 años. O sea, a partir del primer minuto del 29 de agosto. Por los plazos, como dijimos, se cuentan hasta las 24 horas. Y acá el 1276 resalta, ¿no es cierto?, que el orden público de esas normas. O sea, que no se puede contratar nada que contradiga a las responsabilidades enunciadas precedentemente. Toda cláusula que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la solidez de una obra realizada en inmueble destinada a larga duración o casi impropias se tienen por no escrita. O sea, siempre aclaramos que existen dos tipos de normas, la de orden público y las normas supletorias, ¿no es cierto? La supletoria sería, como vimos, sería el sistema de contratación, que si no establecimos el contrato, se aplica lo que dice la ley. Pero la norma de orden público, o sea que también dijimos los sistemas de contratación, que uno puede establecer cualquier sistema de contratación que nos pongamos de acuerdo. En cambio, las normas de orden público están por encima de la voluntad del contratista, son usted y yo. O sea, yo le digo, ingeniero, ando un poco mal económicamente y necesito terminar la obra. Yo le firmo ante un escribano público que los deslindo de toda responsabilidad por la solidez de la obra o que sea impropia para su destino. Y usted me hace una rebaja. Y entonces, como ustedes no cursaron legislación con doctor 10, aceptan, y nos vamos a un escribano y ponemos que yo deslindo toda responsabilidad por la obra que están por hacer respecto a la solidez de la obra o que sea impropia para su destino. Y eso no tiene ningún valor, no tiene ningún valor porque el artículo establece que se tiene por no escrita, porque existe esta norma que está por encima de la voluntad de los particulares. Responsabilidad complementaria. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción. O sea, los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas. ¿Quiénes son los profesionales que intervienen en la construcción? El constructor, yo hago un contrato con usted, mi ingeniero Juan Pérez. Y el ingeniero Juan Pérez tiene de empleado a un ingeniero que se llama Roberto Fernández. También Roberto Fernández va a ser responsable por este artículo, porque dice los profesionales que intervienen en una construcción. Se tiene que demostrar, ¿no es cierto?, que Roberto Fernández intervino en esa construcción. Y están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier producido. Ustedes, como dijimos al principio, por eso, la ley se presume conocida por todos. Entonces ustedes están obligados a observar las normas administrativas relacionadas a la construcción. Bueno, y seguidamente son las normas especiales para los servicios, que nos referiremos la próxima clase. Y en la próxima clase, como dijimos, vamos a ahondar y cada alumno va a exponer, pudiendo tener todos los elementos de auxilio sobre un artículo que se le va a establecer. Y eso va a servir como una evaluación oral. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.